aproximación. No hay nada como escribir raíz de quinta de menos 8 y elevarlo a la quinta para que te dé el valor exacto. De lo contrario, si das una aproximación, pues te va a regresar la aproximación. ¿Ok? Bueno, entonces, eso antes que nada les decía, no hay problema, no hay dificultad, no hay conflicto con las raíces de orden impar. La situación se presenta con las raíces de orden par, ¿sí? Entonces, pues vamos a proponer una función rápidamente que sería, déjenme checar a ver si en el documento hay alguna para no andar especulando y inclusive a ver si ya la revisaron, ¿no? No, 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 no. Ok, bueno. Entonces vamos a escribir la función 16 menos 9x cuadrada. A ver qué les parece. Bueno, no, una más sencilla para que no haya tanto problema. Sin el 9. Ahí está. 16 menos x cuadrado. Entonces, ahora vemos que otra vez es una función radical, es una función explícita, ya está despejada la variable dependiente. Ya está despejada la variable dependiente, entonces es una función explícita, pero únicamente me están dando la rama positiva, ¿verdad? La raíz. Si es raíz de orden par, tienen que venir en pares, positiva y negativa. Entonces me falta, evidentemente, por ahí debe de existir otra parte de la función, bueno, de la relación para que sea función, que es esta. Entonces únicamente voy a analizar el radical principal, por eso tomamos el radical positivo, pero igual si analizo menos raíz, también eso es una función. Si los analizo de manera conjunta, que es como debería de ser, pues no son funciones, una relación, por eso se genera esta restricción. Ok, bueno, entonces voy a resolver. Haciendo el razonamiento rápidamente para el dominio, sabemos que como es una raíz de orden par, bueno, ya está despejada la variable de P, como es una raíz de orden par, el radicando genera conflicto, ¿verdad? Pueden existir algunos valores de X que nos hagan negativo el radicando. ¿Algún ejemplo de X que nos haga negativo el radicando, chicos? ¿Algún valor de X que nos haga negativo el radicando? 5. 5 al cuadrado es 25 y 16 menos 25 es menos 9. Y la raíz de un número, raíz par de un número negativo es un número imaginario. Entonces no nos da un número real. Por eso decimos que la función, y lo escribiríamos así, de hecho, porque tienen por ahí que evaluar algunas funciones. Vamos a ver. Vamos a escribir f de 5 es evalúa la función para x igual a 5. Sería 16 menos 5 al cuadrado. Y esto da como resultado la raíz de 16 menos 25. Y esto es la raíz de menos 9. Y la raíz par de un número negativo es un número imaginario. Entonces, en este caso decimos que la función no está definida para x igual a 5. Y por lo tanto, queda excluido. Entendiendo que no está definida, porque si yo le meto un número, viéndolo como una máquina, si le suministro un número real, me tiene que entregar un número real. Entonces yo le suministro un número real y me entrega un número imaginario, pero eso no tiene interpretación en números reales. Entonces, decimos que la función no está definida para x igual a 5. Y hay una gran cantidad de números. Todos los que sean mayores a 5 me van a dar radicandos negativos. Entonces,
De esa manera es como se evalúa una función. Y si les da un resultado diferente a un número real, diremos que la función no está definida, en este caso para x igual a 5, y queda excluido del dominio. Entonces, pero como es un conjunto infinito, pues vamos a calcularlo todo. ¿Cómo se calcula todo el dominio? Sería, ya que tenemos despejada la variable dependiente, analizamos qué valores toma la variable independiente. Como la variable independiente está dentro de un radical de orden par, es decir, formando parte de un radicando de un radical de orden par, el radicando tiene que ser o positivo o cero. ¿Ok? Y pueden resolverlo ya sea transponiendo 16 o transponiendo x cuadrada, la que les facilite, ¿verdad? La que les facilite. Si transponemos, bueno, vamos a hacerlo para que se acuerden de cambiar el símbolo de orden, ¿no? Si ponemos menos x cuadrada mayor o igual que menos 16. Para quitar ese menos, ¿qué hacemos? Pues multiplicamos por menos 1. Y si multiplicamos por menos 1, nos quedaría x cuadrada. ¿Qué pasa con el símbolo de orden? Multiplicamos la desigualdad por menos 1. ¿Qué pasa con el símbolo de orden? Se invierte, cambia. Se invierte, ¿verdad? Gracias. Y menos 1 por 16 es 16. De aquí aplicamos entonces la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x cuadrada menor o igual que la raíz de 16. Resulta, chicos, que la raíz cuadrada de x cuadrada la podríamos dejar como x, pero cuando estamos hablando de desigualdades, vamos a decir que la raíz cuadrada de un número cuadrado es el valor absoluto. Y entonces la raíz de 16 es 4. Es decir, vamos a buscar números reales cuyo valor absoluto sea menor o igual a 4. Ojo, esto es de la definición de valor absoluto. Por aquí se las pongo y ahorita la borro. La definición de valor absoluto de un número real nos dice que... ya quería, ¿verdad? Ok. Que el valor absoluto de un número real es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. Y bueno, ustedes ya saben cuál es la definición, ¿verdad? Es x para valores si x es positivo o cero. Y es menos x si x es negativo. ¿Ok? Negativo es decir menor que cero. Esa es la definición de valor absoluto que trabajamos desde álgebra. El valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada, y esto es igual a x si x es positiva y es menos x si x es negativa. Ejemplo rápidamente, ¿quién es el valor absoluto de 3? Vemos que 3 es positivo, entonces tomo la primera regla, ¿verdad? Esto por ahí ya lo están revisando inclusive. Esta es una regla dada por partes, ¿no? Entonces, pues 3 es positiva, pues entonces el valor absoluto de x es igual a x. Pero ¿quién sería el valor absoluto de menos 3? Menos 3, entonces aplico la segunda regla. Dice, el valor absoluto de x es menos x si x es negativo. En este caso x es negativo, entonces sería menos, y el valor de x es menos 3. Y menos por menos es más, y también nos queda 3. Entonces, esta es la definición de valor absoluto. Vamos a verla ahora para terminar la solución. Voy a borrar esta parte de la definición de valor absoluto para no borrar lo demás y que ahí esté a su alcance. Entonces, ya está. ¿Cómo doy solución a esta desigualdad? Vean, es una desigualdad con valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de x tiene que ser menor a 4. Por ahí les había comentado que pueden resolverla, y más o menos así se resuelven las desigualdades, ¿verdad? Las desigualdades cuando se resuelven como ecuación. Bueno, primero encontramos, hay valores que nos dan el valor absoluto 4, ¿verdad? ¿Qué números nos dan como valor absoluto 4, chicos? Voy a trazar una grafiquita.
Aquí está nuestro eje real. Menos infinito, infinito. Ok, ahí está el infinito. La pregunta es, ¿qué números reales te dan como valor absoluto 4? Ayúdenme, por favor. Menos 4 y 4. Menos 4 y 4, ¿verdad? Menos 4, el valor absoluto de menos 4 lo acabamos de ver. Es 4 y el valor absoluto de 4 es 4. Entonces ahora me dice, la regla dice, el valor absoluto de X, es decir, estoy buscando números reales cuyo valor absoluto sea menor o igual a 4. Pregunta. De este lado, el valor absoluto de estos números va a ser menor a 4 o mayor a 4. Mayor a 4, ¿no? Mayor a 4, ¿verdad? El valor absoluto de menos 5 es 5, el valor absoluto de menos 6 es 6. Entonces, esta parte va a quedar descartada. En el intervalo del medio, los valores absolutos comprendidos en este intervalo van a ser menores que 4 o mayores que 4. Menores que 4. Menores que 4, entonces todos los números comprendidos en este intervalo sí. Y finalmente, valores mayores que 4 tienen valor absoluto menor a 4 o mayor a 4. Mayor, entonces esta parte tampoco. Entonces, ¿cómo quedaría la solución? Sería como que dominio de fx, paréntesis. El dominio de la función es x que pertenece a ¿qué intervalo? Es corchete. Corchete, ¿verdad? Porque para Menos menos 4 el valor absoluto es 4 y nos dice que estamos buscando. Vean la expresión, aquí se la subrayó. La expresión dice el valor absoluto de números reales que sean menores o iguales a 4. Pues en menos 4 el valor absoluto es 4. En 4 el valor absoluto. Entonces esos valores están considerados y lo escribimos menos 4, 4. 4. Esto sería la notación de intervalo. ¿Cómo quedaría en la notación de función? De conjunto. El conjunto de todas las X. Ya les dije que podemos omitir que pertenecen a los reales porque estaremos trabajando con conjuntos de números reales. Si lo desean escribir, excelente. Entonces, ¿y cómo queda lo demás? El conjunto de todas las X, o sea, de todos los números reales, tales que, ¿cómo escribo la condición? ¿Cómo tiene que ser X? Igual y mayor a menos 4, ¿no? Pueden escribirlo, chicos, con la regla que tienen del valor absoluto. Esa es una. Valor absoluto de X menor o igual a 4 es válido. Pero la otra como desigualdad sería X, no se seleccionó, ok, ya. X mayor o igual que menos 4. Y X menor o igual que 4. Esa es otra forma, ¿no? Entonces, vean, valores X como valores mayores o iguales a menos 4, todos los que están a la derecha de menos 4, pero menores o iguales que 4. Y es justamente la intersección. Entonces, esto es para el dominio. Ahora vamos a ver el rango. ¿Duda hasta aquí, chicos? Profesor, en la tarea tenemos que poner el resultado como en dominio de la función, como la primera de X equivale a corchete menos 4 o la de abajo. Lo ideal, chicos, es que aprendan a trabajar las dos notaciones. ¿Sí? Que se vayan familiarizando con las dos notaciones para que si allá en licenciatura se los muestran en notación conjuntista, nos vayan a decir, es que el maestro no nos enseñó esa parte, ¿no? Entonces, para que se vayan familiarizando, por favor. De preferencia. Gracias. No, de qué. Profesor, Sí. llegamos al valor absoluto y solo dejamos la X como estaba. Porque, en la parte... sí. Sí, porque en una ecuación no hay problema. La raíz de X cuadrada nos quedaría X igual a 4, a más menos 4 estrictamente, ¿no? Además,
Esa es la razón. Qué bueno que preguntes esa parte, voy a hacer la aclaración. Al aplicar la raíz de x cuadrada, si lo veo como ecuación, yo diría x, ¿verdad? La raíz de x cuadrada es x. Pero la raíz de 16 nos hubiera quedado, ¿de qué manera? Más, menos, porque estrictamente, recuerden que 4 al cuadrado es 16 y menos 4 al cuadrado también es 16. Entonces, para no entrar en conflicto con esa parte, escribimos raíz cuadrada de x cuadrada es el valor absoluto. Como desigualdad, si fuera ecuación no había problema porque te quedaría x igual a 4 y menos 4. Pero como estamos hablando de una desigualdad, hay que introducir el concepto del valor absoluto para que podamos llegar a la solución. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces cuando en cualquier En ecuación no desigualdad. hay problema. Ajá. En ecuación no hay problema. Esto es en una desigualdad. Son pequeños detalles de la diferencia entre una ecuación y una desigualdad. Entonces cuando tengamos que despejar un cuadrado en una desigualdad, Sí, forzosamente tenemos que llegar al valor sí, absoluto. introducir el valor absoluto, por favor. Ah, ok, sí, gracias. ¿Ah? Órale, pues no de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Yo, profe, sí, adelante. en la 9, ¿De la es tarea? válido, ¿eh? Ah, ¿Mande? en la tarea. Sí, Sí, cómo no. Déjame irte al documento para A ver, en el problema 9, sí. es válido que f de -2 para f de x es igual que la función sea de 6x cuadrada menos 1 igual a 23. En la 9 yo veo que en la 9 dice, ¿para qué valores de x, f de x es 6x cuadrada menos 1? Es igual a 23. ¿Esa es la que te refieres? Ajá, Ah, ok. que, Aquí lo que te piden es ¿para qué valores de x? Es que ahí falta una coma, ¿eh? O no la alcanzo a ver, creo que no está, ¿verdad? ¿Para qué valores de x, coma, la función f de x es igual a 6x cuadrada menos 1? Es igual a 23. O sea, aquí, 23, ¿qué me representa, chicos? El resultado El resultado, o sea, eso es f de x, ¿no? Entonces, 23 es f de x. Me dicen, ¿para qué valores de x la función 6x cuadrada menos 1 nos va a dar como resultado 23? O sea que 23 es igual a f de x. Lo único que tendrían que hacer es sustituir ese 23 por f de x y te queda 23 igual a 6x cuadrada menos 1 y tienes que resolver la ecuación y determinar los valores de x. Resolver la ecuación para x, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. sí, nada más quería saber que si era válido el valor de -2 en esa ecuación. Ah, sí, porque menos 2 al cuadrado es 4, y 6 por 4 es 24, y 24 menos 1 da 23, ¿se cumple? Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Bueno, vamos a revisar rápidamente para hablar del rango en la expresión anterior, porque no es el mismo análisis. Vemos radical, ya estamos hablando del rango, entonces, déjame borrar todo esto, cambio de pantalla, 16 menos x cuadrada. Vamos a hablar ahora del rango. Si yo me quedo con esta función, digo, para el rango pues hay que despejar x, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que los radicales solamente nos da 0 o infinito o números positivos? Y dicen, pues a lo mejor el rango va a ser de 0 a infinito. Hay que tener cuidado aquí porque sí, van a ser valores mayores que 0, pero en este caso no van a llegar al infinito porque el exponente cuadrático cambia la situación. Ok, entonces aquí lo que podemos hacer, porque si despejan, si siguen el razonamiento, para el rango tendríamos que despejar x. Entonces nos quedaría y cuadrada igual a 16 menos x cuadrada
sería igual a 16 menos y cuadrada. X es más menos la raíz de 16 menos y cuadrado. Otra vez, estrictamente, si ustedes se enfocan aquí y la ordenamos, como lo vieron en Matemáticas 5, chicos, ¿se acuerdan las ecuaciones de segundo grado? Las ponían en orden. Si la ordenan, tenemos esto, x cuadrada más y cuadrada igual a 16. ¿Alguien recuerda esa ecuación? ¿Qué nos representa? ¿Qué cónica nos representa? Ese es un círculo, ¿no? Es una circunferencia de radio. De radio 16, según yo, ¿no? Es la raíz de... Ese es radio al cuadrado. Entonces, sería 4, ¿no? Sí, 4. Es una circunferencia con centro en el origen de radio 4. Pregunta, ¿es función? Vean el exponente de y. Es par. Con que una exponente en los que aparezca la variable dependiente y tenga exponente par, ya no es función, es una relación. Y entonces vamos a trazar la gráfica para que vean. X cuadrada más y cuadrada igual a 16. Vamos a cambiar de pantalla y nos vamos a GeoGebra. Profe, Entonces, sí, dijo que cuando una variable tenga un exponente par no es función. la variable dependiente. La Ah, variable dependiente y, específicamente es la variable dependiente y. Si la variable dependiente y tiene exponente par, no es función, es relación. y en el caso ¿Sí? de la x, pues no importa, ¿no? En la X es otra situación. La vamos a comentar un poquito más. De hecho, ya lo habíamos mencionado. Cuando la X tiene exponente par, la función no es 1 a 1, es decir, no es inyectiva. Cuando el exponente par está en X, la función no es inyectiva, no es 1 a 1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a trazar la gráfica. Voy a cambiar de pantalla y teníamos x cuadrada más y cuadrada igual a 16. Y entonces aquí está nuestra circunferencia con centro en el origen de radio 4. Entonces vean, ahora el rango sí empieza en 0, pero ya no se va hasta el infinito como en el primer caso. En el primer caso, y lo voy a escribir, teníamos una raíz, por ejemplo, de x más 5, por decir algo. X más 5. Entonces, en este caso, sí, el rango es de 0 a infinito, de esa raíz. Pero de la nueva raíz que tenemos, de la raíz de 16 menos y cuadrada, pues no es de 0 a infinito, es de 0 hasta 4. Entonces, aquí cuando sea esta la situación, pues es importante entender que al despejar la función, me doy cuenta, como aparece y cuadrada, pues hay una raíz principal y una raíz negativa. ¿Sí? Entonces, la raíz principal, si al despejar vemos que tenemos una ecuación de segundo grado. Entonces, lo que podemos hacer es darle el formato de la ecuación general de segundo grado y ver a qué corresponde. Ya vimos el ejemplo anterior, correspondía a una parábola, ¿se acuerdan? En este caso corresponde a una circunferencia. Entonces, la raíz positiva es una rama de la circunferencia, la raíz negativa sería la otra rama. Entonces, de ahí, si tú sabes que es una circunferencia con centro en el origen, pero ahí no les piden el rango, pero nada más como comentario, ¿no? Pues yo sé que el dominio es de menos 4 a 4, x pertenece al intervalo corchete menos 4, 4, y el rango es corchete menos 4 a 4, pero esta no es función. Para que sea función solamente tomamos o la rama positiva, la que está por encima del eje X, o la rama negativa, la semicircunferencia, ¿verdad? La semicircunferencia positiva o la semicircunferencia negativa. Y si tomo la semicircunferencia positiva, su dominio es de menos 4 a 4 y su rango es de 0 a 4.
corchete, ¿verdad? En ambos casos. Y si consideramos la semicircunferencia negativa, el dominio es de menos 4, 4, mientras que el rango es y, que pertenece al intervalo corchete, menos 4,0 corchete. Ok, chicos, entonces hay que tener un poquito cuidado con el rango. Y esta es la forma de hacer los análisis. Cambio de pantalla. Quiero comentarles, antes de continuar, en este documento, chicos, en el que están revisando también, hablan de funciones. Ya están hablando aquí de dominio, ¿verdad? Y rango. De dominio y rango. Y en el ejemplo 4, vean, es la raíz de 5x menos 4. Déjenme ver, creo que por ahí hay un detalle. No recuerdo si es aquí. No, el dominio está bien, el rango está bien. No, aquí sí. De una vez, que bueno, me acordé. No, sí está bien, perfecto. No, sí es correcto. Hay una confusión. No recuerdo dónde había un pequeño detalle que les quería comentar ahorita que regresé, pero no recuerdo. No, bueno. También ya les había hablado un poco de funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. La función es inyectiva si el exponente en la variable independiente x es impar en todos los casos. Si una variable tiene exponente par, la función ya no es inyectiva. Eso es en el exponente en x. Para que sea inyectiva, el exponente en la variable independiente x, en todos los casos en los que aparezca, debe ser impar. Si quieren verlo a partir de la regla de correspondencia. Ok. Y el exponente par en la variable y nos determina que no es función. Tiene que ser entonces impar en todos los términos en los que aparezca la variable dependiente y tiene que tener exponente impar para que la relación sea función. Entonces me voy a pasar a la parte de funciones implícitas y explícitas, para que a partir de ahí discutamos funciones expresadas en forma implícita e explícita. A ver, para nuestro primer ejemplo, chicos, aprovechando, ¿es función o no es función? ¿Qué hacemos? Revisamos los exponentes de y, ¿verdad? Para determinar si una relación es función o una expresión es función, examinamos los exponentes de y. Pregunta, ¿qué exponente tiene? Vean, y aparece en ¿cuántos términos? En el ejemplo 1. En Dos 2. veces, ¿no? En 2. ¿Qué exponente tiene y en ambos términos? 1, ¿no? 1. Entonces es impar, no hay problema. La relación es función. Inyectiva, no hay Es expresión. inyectiva, así es. Entonces, en este caso, la función es, si la relación es función y además es inyectiva o 1. Y esa está dada en forma implícita. Si despejas y, ahí está el razonamiento, creo que no hay mayor problema. La podemos presentar en forma explícita. ¿Ok? Directamente en la expresión implícita no puedo ver el dominio. Tengo que darla de forma explícita para ver quién es el dominio. ¿Quién sería el dominio de esta función? Pues todos los números reales, porque la variable aparece en el denominador, excepto ¿quién? El que me haga cero el denominador. ¿Quién nos hace cero el denominador? ¿Qué número multiplicado por 9 me da 3? ¿Cuál sería? Menos 1. Menos 1. Menos 1, no. Un tercio, ¿no? Porque un tercio por 9 nos da 3, ¿no? Y 3 menos 3 es 0. Si no lo alcanzan a ver, pues escriben 9x menos 3 igual a 0, resuelven la ecuación y esa solución es el que te causa la división por 0. Entonces, vamos al segundo ejemplo. Digo, aprovechando que estamos platicando cómo determinar a partir de la regla si es o no es función. En esta segunda regla, chicos, está dada en forma implícita. Mi pregunta es, ¿la relación es función? Examinamos aquí en y, ¿verdad? Sí, no, porque pues no. Tienen exponentes impares
los términos de la variable y, perdón, los exponentes de la variable y, en todos los términos en los que aparece es impar. Entonces es función. Pregunta, ¿es inyectiva o 1 a 1? No. No, un término tiene exponente par, aunque todos los demás son impares, si lo revisan, aunque todos los demás son impares, hay un exponente que es par en uno de los términos. Y entonces ya no va a ser inyectiva. ¿Ya? Y esta, gráficamente, ¿cómo se hace con la prueba de la horizontal? La prueba de la vertical es para determinar si una función es relación. Digo, si una relación es función, perdón. Y la prueba de la horizontal es para determinar si una función es inyectiva o 1 a 1. Si corta un punto la horizontal, es inyectiva. Si corta 2 comas, ya no es inyectiva. En el siguiente ejemplo, chicos, el número 3, ¿es función? No. No es función. La variable dependiente y tiene exponente impar. No es función. ¿Es inyectiva? ¿Tampoco, no? Tampoco. No. ¿Es una relación? La pregunta es inyectiva o no? ¿O 1 a 1? Ah, no es 1 a 1, inyectiva, ¿no? ¿no? 1 a 1 no es. Pero inyectiva, bueno, inyectiva 1 a 1. Si No, porque analizamos, tiene. estrictamente, si nos vamos a los exponentes, tiene exponente 1 y exponente 3, ¿no? Entonces se supone que sí es inyectiva, ¿no? Tiene exponente 1 y exponente 3. Son impares. Bueno, vamos a dejar esta parte, era para comentar lo que mencionábamos, de si es inyectiva o no, y nos regresamos al documento. No, primero aquí. Bueno, ya habíamos terminado lo del rango, ¿verdad? Entonces, y vamos al documento para... Entonces, ¿el rango cuál sería, man? El rango del ejemplo anterior. Sí. Aquí está gráficamente, lo vemos que es de 0 a 4. Entonces, cuando tú hagas el análisis, te darás cuenta que te decía, a la hora de querer despejar X para obtener el rango, te das cuenta que si ordenas la ecuación, es una ecuación de segundo grado. Primero, ¿por qué es una ecuación de segundo grado? Porque X está al cuadrado. Entonces, ya te diste cuenta que es una ecuación de segundo grado, y si recuerdas, las ecuaciones de segundo grado te pueden representar una parábola horizontal o vertical, ¿cierto o no? Con la horizontal, con la vertical no tienes problemas, función, pero la horizontal no. Tendrías que estar restringiendo a una rama. Segundo, es una circunferencia. Puede ser una circunferencia. En este caso, es una circunferencia con centro en el origen. Entonces, el rango pues va a ser la mitad de la semicircunferencia, ¿no? Van a tener el mismo dominio las dos semicircunferencias, la superior y la inferior, pero diferente rango. Como esta tiene centro en el origen y sabes que el radio es 4, entonces el rango sería de 0 a 4. ¿Y el 4 sería negativo o positivo? ¿Mandé? ¿El 4 sería negativo o positivo? Para la rama superior, el rango es de 0 a 4, corchetes en ambos casos. Para la rama inferior, son corchetes también, menos 4,0. Para la rama inferior, para la semicircunferencia inferior, perdón. Y lo pueden ver a partir de las, como lo hicimos hace un momento, chicos, y la vamos a revisar con las raíces, ¿no? Veamos, la primera es la positiva, raíz de 16 menos x cuadrada, y nos da la semicircunferencia positiva, y esa tendría rango 0 a 4, ¿verdad? Corchete en ambos casos, pero podemos trazar también la rama negativa, la semicircunferencia negativa. Nada más le anteponemos el menos y ahí está la parte negativa, la semicircunferencia negativa. Entonces, si estamos analizando la raíz positiva, el rango sería de 0 a 4. Si analizamos
la raíz negativa, el rango sería de menos 4 a 0. Corchete tenemos 3. Y tienen el mismo dominio. ¿Más o menos? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, Quitamos maestro. esa rama de la parábola que nos da un poco de ruido, pero ahí está. Entonces, ojo chicos, cuando vean algún término cuadrático, vean si se parece a alguna cónica y eso nos puede ayudar bastante, ¿no? Puede ser una parábola, puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, puede ser una hipérbola, ¿no? Entonces ya más o menos en matemáticas 5 podemos ver una parte de esto de las cónicas en la parte de los temas optativos. Entonces yo preferentemente, como trabajo con un grupo de área 1 también, me inclino en los temas optativos dar esa parte, ¿ok? Bueno, voy a cambiar de pantalla, chicos, y bueno. Yo tengo Entonces, una duda en un ejercicio, profe. sí, dígame. En el del 45 al 48 no los entiendo. A ver, miren, nada más déjenme concluir esta parte. En el ejemplo, el 16, X aparece en el denominador, entonces existen algunos valores de X que nos pueden causar la división por 0, y esos deben de quedar excluidos del denominador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues igual al denominador, X cuadrada menos 1 igual a 0, y las soluciones son los valores que voy a excluir del dominio. Lo mismo para las 17 y 18, aunque ya es una ecuación de segundo grado completa. El método de solución ustedes lo deciden, ¿no? No hay problema. En el caso del problema 13 y 14, que son parecidos, vean que ahora el radical está en el denominador. Y les decía, cuando hagan el análisis del radical, ustedes van a decir, para que el radical de orden par sea un número real, el radicando tiene que ser positivo o 0. Eso es exclusivamente para el radical. Pero aquí, como está en el denominador, no puede ser 0. Entonces, ahí cambio y digo, nada más tiene que ser mayor que 0. ¿Ok? Es lo que tendríamos que considerar. Y cuando no aparece el igual, no es corchete. El corchete es cuando aparece el signo igual. Bueno, ahora sí. Me regreso. ¿Y cuál me decías, perdón? El 45, por favor. El 45. Ok. Bueno, 45. Dice, usando la gráfica de la función f de la figura, estimar los valores de f-3, f-2, f de menos 1, f de 1, f de etcétera. Calcula la intersección y. La intersección se refiere a los puntos donde cruza la curva al eje Y. Nos están pidiendo la intersección con el eje Y. Entonces, ¿cuántas intersecciones hay con el eje Y? Una nada más, ¿verdad? Y hay que poner las coordenadas de ese punto. ¿Quién sería f de menos 3? Bueno, voy a dar dos ejemplos y a ustedes continúen, ¿sí? Para no resolver todo. F de menos 3, te están pidiendo la imagen para el caso en el que evalúes la función para x igual a menos 3. Entonces, localizas x menos 3 y ¿con qué punto tenemos en x que tenga abscisa x menos 3? Ok, El 1. El 1. Entonces, ese punto, porque recuerden que los puntos tienen la forma x, f de x. O sea, recuerden que f de x es y, ¿verdad? Entonces, x, f de x. Entonces, si x es menos 3, voy a buscar su imagen. Y menos 3 está asociado con 1. Entonces, f de menos 3 es igual a 1. Vamos a ver f de 2. F de 2 se refiere a la imagen, ¿sí? Para el caso en el que la función toma como valor x igual a 2 o está evaluada para x igual a 2. Entonces, buscamos la abscisa 2 y ¿qué ordenada tiene? Es decir, ¿quién es la imagen? Es 4. Entonces, f de 2 es igual a 4. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 45 y 47, me parece, ¿no? Profesor, ¿y ahí cómo pondríamos las respuestas? Pues ustedes si quieren
poner su grafiquita, cortarla y pegarla y ponen, no sé, f de menos 3 y me ponen el resultado nada más, no se preocupen, no hay problema. F de menos 3 igual a ¿qué? A 1 habíamos quedado, ¿no? F de 2 igual a 4. No pasa nada. Ok, muchas gracias, profesor. No, ¿de qué? ¿Qué más, chicos? Maestro, yo tengo una duda. Adelante, Está abajo. No, tu duda. adelante. En la pregunta 51. 51, inciso ¿sí? B. Ok. ¿En general tienes la duda? Nada más en el inciso B. En el B. Ajá. Ajá, ya. O sea, primero hay que definir qué es la función factorial. La función factorial es la función que realiza el producto de los primeros números enteros positivos. Es decir, f de n es igual, vean la notación que tiene, ¿verdad? Y es 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, f de 5, por ejemplo, sería 5 factorial. Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Entonces 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120 y por 1, 120. Quiere decir que 5 factorial es 120. 2 factorial, ¿qué sería? 2 factorial sería 2 por 1, y 2 por 1 es 2, el factorial de 2 es 2. El factorial de 3 sería 3 por 2 por 1 es 6. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, y eso es 24. Entonces, van dando números muy grandes. Ahora, demuestra que f de n más 1 es igual a f de n por n más 1. Bueno, ¿quién sería f de n más 1? De acuerdo a lo que estamos diciendo. Sería n más 1 por todos los anteriores. ¿Quién es el anterior a n más 1? Hablando de números enteros positivos. ¿Quién es el anterior a n más 1? N. N, ¿verdad? Hablamos de los números enteros positivos o de los naturales. Si lo ven como una sucesión, cada uno de los términos después del primero se obtiene sumando una unidad. 1, ¿verdad? Para obtener 2, ¿qué le hago al término anterior? 1, le sumo una unidad. Para obtener 3, ¿qué le hago al término anterior? Le sumo 1. Entonces, si lo ves de esta manera, como una sucesión, f de n más 1 sería entonces, si hablamos de la función factorial, multiplicar n más 1 por su anterior. ¿Quién es el anterior? Pues es n. Ahora en lugar de sumarle el 1, le resto 1 y sería n. El anterior sería n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Pero cuando tenga, si te das cuenta, vas a tener n por n menos 1, por n menos 2, por 9, por 10, por 3, por 2, por 1. Eso es f de n, ¿no? Y ese f de n, ¿por qué se está multiplicando? El primer factor era n más 1. Entonces, ahí se hace la comprobación muy fácil. Es muy sencillo realmente, no hay problema. ¿Ok? ¿O quieren que la veamos aquí directamente? La hacemos, no hay problema. Sí. ¿Sí? ¿Quieren verla aquí rápidamente? Sí, por Vamos favor. Sí, profe. Vamos a checarla entonces. Borramos esta parte. Entonces, primero, n factorial se refiere al producto, bueno, n es un número entero positivo o un número natural, se refiere al producto de los números naturales antes de n incluido n. ¿Esto qué quiere decir? Que sería, si quieren escribirlo en orden ascendente o en orden descendente, es válido. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, ¿hasta dónde? Sería hasta n. Pero si quieres escribir el término anterior, sería por n menos 1 y por n. Si quieres escribir términos anteriores, pues sería n menos 2, n menos 3, etc. Ejemplo, ¿tienes 5 factorial? Les decía, 5 factorial es 1 por 2, por 3, por 4 y por
5 o al revés, 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Y 5 por 4 es 20, por 3 60 y por 2, 120. ¿Quién es el factorial de 3? 3 factorial es 1 por 2 y por 3. Y esto sería 6, que también lo pueden escribir al revés, 3 por 2 y por 1. Aquí de entrada sabemos que 1 factorial es 1. Y por definición, para que se pueda realizar la división, definimos que 0 factorial también es 1. 0 factorial es 1. Bueno, entonces lo que tienen que demostrar es que f de n más 1 es igual a f de n por n más 1. Entonces empezamos del lado izquierdo, chicos. ¿Quién sería f de n más 1? Pues sería, lo vamos a escribir en orden creciente o decreciente. Creciente sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por, si quieren unos términos antes, n menos 1 por n y finalmente por n más 1. Esa es la parte izquierda. Y esto tiene que ser igual a f de n a la función factorial por n más 1. Esa es la parte derecha. La demostración es directa, no hay problema. Bueno, si ustedes observan todos los factores del lado izquierdo, pregunta. Pueden ver que este factor desde aquí hasta n, ¿qué nos representa, chicos? Vean, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por n menos 1 por n, ¿qué nos representa? ¿Números Estos reales? no. Es la función de n. Es la definición que dimos de la función factorial justamente, ¿no? Entonces, esto que acabamos de ver aquí es, y lo acabamos de mencionar, es la función factorial de n. ¿Y esto por quién está multiplicado después, chicos? Es la segunda parte. Esta segunda parte, ¿quién es? N más 1, ¿verdad? Entonces, por n, bueno, por n más 1. Inclusive le ponemos. Y ahí está. ¿Es lo mismo el lado izquierdo que el lado derecho, sí o no? Sí, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Sí. esa es la forma de demostrar, chicos. Es muy sencilla realmente. Hay que tener ahí. Chicos, dentro de su formación es importante que ustedes empiecen a ver las matemáticas de una manera formal. Y la manera formal de ver las matemáticas es a través de comprobar las afirmaciones o teoremas. Entonces, es importante que se vayan familiarizando con esta forma de trabajo, ¿sí? Y para ello es importante que tengamos muy presente, sobre todo, nuestros conocimientos previos y lo que son las definiciones. Aquí me tuve que apoyar en qué, en la definición de la función factorial. Si no sé la definición de función factorial, pues no voy a poder demostrar eso. Entonces me apoyo en la definición de función factorial y al apoyarnos en la definición de función factorial, pues fue el razonamiento que aplicamos para realizar la demostración, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, en el transcurso de la clase iremos realizando algunas demostraciones para que poco a poco nos vayamos. Es un poco difícil cambiar de chip porque el razonamiento en estos cursos de matemáticas a nivel bachillerato es un razonamiento inductivo, pero llegamos a facultad y nos cambian el razonamiento, ahora es deductivo. Aquí en bachillerato el inductivo vamos de lo particular a lo universal, y en el razonamiento deductivo es a la inversa, de lo universal vamos a lo
particular. Entonces nos cambian un poquito el chip y a veces nos cuesta un poco de trabajo. Todo es cosa de irnos acostumbrando. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Yo, profesor, Adelante. ¿cree que me podría explicar de mejor manera el 19? Que no llegué a entenderlo bien bueno, yo haciéndolo, ¿no? ¿El problema 19? Sí, por favor. Ok, el problema 19 es una función racional. ¿Por qué es una función racional? Porque está dada como el cociente o la razón o la división de dos polinomios. El polinomio en el numerador es x, p de x igual a x, y el polinomio en el denominador es q de x igual a x cuadrada menos x más 1. Ahora, cuando tenemos una expresión racional, como en este caso, existe la posibilidad, no siempre, de que algún valor del dominio, en este caso algún valor de x, nos haga 0 el denominador, y la división por 0 no está definida, no existe. Entonces tenemos que excluir los valores que nos hagan 0 el denominador. Para ello, lo único que tienes que hacer entonces es el denominador, el polinomio, x cuadrada menos x más 1, tienes que igualarlo con 0. Y la solución son los valores que tienes que excluir. ¿Ok? Entonces, no sé si con esto quieres que lo veamos completo. Completo, por favor. Bueno, no voy a resolver el 19, pero te voy a resolver el 20, ¿te parece? Sí, me parece bien. Entonces, en el problema 20, otra vez, la variable x aparece en el denominador. Existe la posibilidad de que algún valor de x nos haga 0 el denominador. Ah, bueno, entonces voy a ver qué valores nos hacen 0 el denominador. Me enfoco estrictamente en la función, en el polinomio x cuadrada menos 2x menos 1. Vamos a resolverla entonces. Es x cuadrada menos 2x menos 1. Esto es lo que está en el denominador. Y probablemente algún valor de x nos haga 0 ese denominador. ¿Ok? Y vamos a ver entonces quién sería. Le pueden poner igual a 0 para encontrar los valores de x que te lo hagan el denominador 0, o decir diferente de 0, porque no quiero que sean 0, ¿verdad? Lo puedes manejar de las dos maneras, no pasa nada. Si lo manejas como igual o como diferente, finalmente es una ecuación de segundo grado. Y puedes resolverla ya sea por factorización o por trinomio general o por fórmula general, como quieras, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se puede resolver? Si lo intentamos por factorización, sería x menos 1 por x más 1. Dos números que multiplicados nos den menos 1 y que sumados nos den menos 2. Creo que no se pudo, ¿verdad? Por factorización. Entonces nos regresamos. Por factorización no hay dos números que multiplicados nos den menos 1 y sumados nos den menos 2. Entonces por ahí ya falló. Entonces vámonos a la fórmula general. Si nos vamos a la fórmula, déjenme cambiar esta cosa que quedó muy fea. Ay, bueno, ya. Ahí es diferente. Permítanme. Es igual, o la negación sería diferente. O sea, el igual a 0 para saber qué valores no hacen 0 el denominador, pero el diferente porque yo no los quiero que sean 0, ¿verdad? Yo no quiero que el denominador sea 0. Bueno, entonces si nos vamos a la fórmula general sería x igual a menos b menos menos 2 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por a y por c. Ahí está. Sobre 2 veces a. Esto es igual a 2 más menos raíz de 4 menos 4 más 4, ¿verdad? Perdón. Menos 2 al cuadrado es 4 y menos 4 por menos 1 es 4 y 4 más 4 es 8. Entonces sería la raíz de 8 entre 2. Por eso no fue factorizable, porque no tiene solución racional, es solución irracional. Ok, esta es la solución. Entonces, una de las soluciones sería x1 igual a 2
más. Además, en álgebra sabemos simplificar los radicales y raíz de 8 es 2 raíz de 2, ¿verdad? Entre 2. Raíz de 8 es 2 raíz de 2. Para los que no recuerdan, yo ahorita lo borro. 8 se puede escribir como la raíz de 4 por 2, porque 4 por 2 es 8. Y la raíz de 4 es 2 y la raíz de 2 no es exacta. Entonces, raíz de 8 se puede escribir de esta manera, para escribirlo en la forma más simple, ¿no? Entonces, de aquí, antes de borrar, de aquí tenemos que 2 entre 2 es 1 y 2 entre 2 es 1, entonces nos queda 1 más raíz de 2. Esa es una solución. La otra solución sería, pues la negativa, ¿verdad? 1 menos raíz de 2. Ya está. Las soluciones, cuando son irracionales, vienen regularmente, digo, de la ecuación de segundo grado, vienen en conjugado. 1 más raíz de 2 es el conjugado de 1 menos raíz de 2. Entonces, ya está. Estos valores, chicos, son los que me hacen cero el denominador. Aquí de una solución irracional puede dar una solución real o una solución entera, ¿no? Y estos valores son los que vamos a excluir del dominio. Estos justamente son los que voy a quitar del dominio, porque me están causando la división por cero. Ok, entonces, ¿cómo se escribe entonces el dominio? Voy a tener que borrar los dos primeros renglones para... O no, si quieren ya lo escribo directamente en la siguiente presentación. Es 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2. ¿Qué hacemos? Pues esos valores van a quedar excluidos. Si les queda duda cómo quedan conformados los intervalos, pues represéntenlos entonces, por favor, en la recta real. Y vamos a ver. ¿Cómo lo representamos en la recta real? Ponen su referencia. Aquí está mi recta real, menos infinito, infinito. Y los valores que me causan conflicto, ¿quiénes son? 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2. ¿Cómo los coloco? Díganme, ¿a quién coloco? ¿Cómo los coloco? ¿Dónde coloco 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2? Aquí a quién coloco, por ejemplo, digo arbitrariamente, aquí a quién, del lado izquierdo a quién coloco y del lado derecho a quién. El lado izquierdo sería 1 menos raíz de 2, ¿no? Claro, 1 menos raíz de 2 es menor que 1 más raíz de 2, ¿verdad? Y del lado derecho, 1 más raíz de 2. Porque a veces les genera conflicto de qué lado pongo uno y de... Pues no, 1 más raíz de 2 es un número mayor que 1 menos raíz de 2, entonces debe estar a la derecha. Recuerden que los números mayores están a la derecha, los números menores a la izquierda. Ok, ¿cuántos intervalos se forman, chicos? Estos valores van a quedar excluidos. Aquí debe haber un hueco, ¿verdad? Esos valores van a quedar excluidos porque son los que causan la división por cero. Entonces, ¿cómo queda conformado el dominio en notación de intervalo? El dominio de la función sería x que pertenece al intervalo. ¿Me ayudan con el primer intervalo? Menos infinito, Menos infinito, paréntesis, coma. 1 menos raíz cuadrada de 2. ¿Paréntesis o corchete? Paréntesis, ¿no? Paréntesis, unión. Paréntesis otra vez. Paréntesis. 1 más raíz cuadrada de 2, ¿no? De 2. 1 más raíz cuadrada de 2. Unión. Hay 3 intervalos, tenemos que escribir los 3. 1 más raíz de 2, coma. Infinito. Ok, esta es el dominio de esta cosa. ¿Más o menos? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues chicos, no sé si tengan alguna otra duda, ya nos está ganando el tiempo, pero con toda confianza nos podemos... Sí, adelante. Decir, por ejemplo, que en el 19 es de menos infinito a más infinito está mal, ¿verdad? Pues hay que resolver la ecuación.
Vamos a resolverla Es que rápidamente. en ese ejercicio, profe, o sea, ningún ¿Da número solución le da imaginaria? solo. Ajá, No, si da solución imaginaria, entonces son todos los números reales. Esa es la interpretación. ok. No hay ningún número real que te haga cero el denominador, solamente Ujú. los imaginarios. Entonces, si no tiene solución real, tiene solución imaginaria la ecuación, la interpretación es que puede tomar todos los números reales. Ok, muchas gracias, profe. Por eso les decía, chicos, existe la posibilidad. Hay casos en los que no necesariamente, aunque esté la variable en el denominador, nos cause la división por cero. Y este es un ejemplo, ¿no? ¿Ok? En este caso, la ecuación no tiene solución en los reales, solamente en los imaginarios. Es decir, para que me dé cero, solamente x tiene que ser un valor imaginario. Entonces, pero como no estoy trabajando en los imaginarios, ningún número real más que cero el denominador, el dominio serían todos los números reales. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Profesor, ¿cómo quedaría en la otra forma de expresar el dominio? En la otra forma quedará irreferente, pero vamos a revisar. Sería el conjunto de todas las x, tales que x sea, como está del lado izquierdo, fíjate, lo que quiero escribir está antes de 1 menos raíz de 2, sería menor que 1 menos raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Ese sería el primer intervalo. El segundo intervalo sería x, tal que, ¿cómo tiene que ser x? Pues tiene que ser mayor que 1 menos raíz de 2, entonces x tiene que ser mayor, ya no voy a tener espacio, permítanme. Voy a ocupar todo esto prácticamente. X tiene que ser mayor que 1 menos raíz de 2. Esto es una desigualdad, acuérdense, ¿no? Y menor que 1 más raíz de 2. Lo que está del lado derecho se lee mayor, lo que está del lado izquierdo se lee menor. Entonces, el primer intervalo fue x menores que 1 menos raíz de 2. Y luego, de 1 menos raíz de 2 hasta 1 más raíz de 2, pues primero escribo x mayores que 1 menos raíz de 2, pero menores que 1 más raíz de 2. Y este sería el segundo intervalo. Y finalmente, el último intervalo sería x tal que x, ¿cómo sería? Mayor que 1 más raíz de 2. Esta sería la notación conjuntista, chicos. Gracias, profesor. Continúan revisando. Mañana continuamos aclarando las dudas que tengan, chicos. Si no hay nada más que agregar, chicos, sería todo por el día de hoy.